Hola, soy Marcia del Callejo, soy psicóloga clínica, directora de CEDEPSI. Bienvenidos a CEDEPSI Academic. Crece con CEDEPSI, tú vienes a crecer. Bien, el tema a tratar el día de hoy vamos a hablar sobre las huellas emocionales. ¿Has sentido como que todo el mundo te abandona, te traicionan, te mienten, te engañan, como que no logras confiar en nadie, te sientes injustamente tratado o tratada, no te sientes suficiente, no te sientes libre, tienes muchos miedos, te sientes muy inseguro, nada te satisface? Si todo esto te pasa, bueno, pues estás teniendo alguna huella emocional más profunda y más fuerte que otra, ¿sí? Bueno, ¿de qué se trata esto? Todos los seres humanos tenemos huellas emocionales, ¿no? Ahora sí que si naciste en el planeta Tierra, pues, ¿qué crees? No te salvas, ¿sí? Si vienes de otro planeta, pues qué bueno, pero ahora sí que los terrícolas tenemos huellas emocionales. La primera huella emocional es la huella de abandono. La huella de abandono se da, y precisamente, de verdad, esa sí la tenemos todos, porque se da cuando nacemos. Imagínense que estamos calientitos en el vientre materno, tenemos comida, protección, estamos pues así envueltos con calorcito y de repente pues ya toca salir a la vida, ¿no? Y ese momento es muy importante en todo ser humano. Ese momento en donde naces y te desprendes de mamá, pues ahí se genera la huella de abandono. Entonces, pues todos tenemos esta huella, claro, unos más, unos menos. Aquel bebé que es desprendido de mamá y que tiene que estar en una incubadora muchos días, pues bueno, su huella de abandono va a ser pues más fuerte y va como a tener como más todo ese proceso de dolor, de ya no estar en ese calorcito y sobre todo sintiendo a mamá. Ahora, esta huella de abandono hace que nos volvamos personas muy dependientes. Si tienes miedo a estar solo, a estar sola, y entonces empiezas a generar lo que se conoce como la codependencia. Y tu miedo más grande, pues, ¿a qué es? A la soledad. Ahora, las huellas emocionales, lo importante no es que culpemos a nuestros padres. O sea, no que digamos, ay, es que mi mamá me dejó cuando era chiquita, o mi papá se fue, o se murió, ¿no? Porque también puede ser la muerte, el fallecimiento de un progenitor. Entonces, vamos a ir conociendo las demás huellas, que ahorita voy a hablar del rechazo, de la injusticia, de la traición, pero lo que sí, primero que nada, quiero que quede bien claro que el objetivo de conocer que tenemos huellas emocionales que todas se generaron en la infancia no es para responsabilizar a nuestros padres y nosotros nos quedemos en la culpa, ¿no? En la por culpa de mi papá, por culpa de mi mamá, por culpa de nuestros cuidadores, yo estoy como estoy. No, ese no es el motivo. Tú vas a entender qué huella de todas las que te voy a mencionar, tú te vas identificando y tú vas a decir, ok, tengo esta huella, la miro, la reconozco, le pongo un nombre y entonces ahora qué hago con eso, ¿verdad? Vamos a hablar de la siguiente huella, que es la huella de rechazo. La huella de rechazo se da precisamente cuando sentimos que algún progenitor o alguien que nos cuidó, que puede ser algún tío, un abuelo, una nana, esa persona que se hizo cargo de nosotros y de nosotras, nos rechaza. Sentimos verdaderamente que nos rechaza. ¿Y por qué digo que sentimos? Porque muchas veces los seres humanos somos muy dados a dramatizar y a contarnos historias. Y algo que a lo mejor fue pequeñito, yo lo vivo como algo tremendo. Esta herida, la herida de rechazo, hace que yo genere una máscara. Las máscaras son como mecanismos de defensa en los cuales yo me siento protegida.
Y pongo entre comillas porque no es real. En verdad, más bien, no permiten que yo sea quien yo soy y además me hace tener ansiedad, insomnio, depresión. Por lo tanto, sí tenemos que identificar cómo se generan estas máscaras. Entonces, cuando tienes la huella de rechazo, la máscara que se da es la del huidizo. O sea, es cuando te apartas, como que quieres ser invisible, no te conectas. ¿Y cuál es tu mayor miedo? Pues el rechazo. Y te vives por la vida sintiendo que todo el mundo te rechaza. Esa es la huella de rechazo. Ahora vamos a ver la huella de humillación. La huella de humillación, todas las huellas de las cuales estoy mencionando, repito, se generan en la infancia. Muchas veces creemos, ay, es que me abandonó mi pareja y se me acaba de generar la huella. No. Lo que sucede es que ese abandono de esa pareja te dispara y te lleva a tu huella original, que es la huella de abandono. Igual, ay, es que siento que me rechazan y, ok, eso mismo te lleva a tu huella original de lo que sentiste y experimentaste como niño. Luego tenemos la huella de humillación, cuando sientes que tu progenitor te está humillando y bueno, y sí lo vives y sí sucede, y entonces la máscara que tú vas a generar para protegerte es la máscara del masoquista. ¿Y aquí qué haces? Bueno, pues sufres, te duele todo el tiempo, pobre de mí, y te pasas por la vida permitiendo que te humillen y también humillando. Porque también si tú te observas y te cachas que estás humillando, es porque tienes la herida de humillación. ¿Y qué sucede, por ejemplo, con nuestros progenitores? Que lo que a nosotros nos hicieron fue desde sus propias huellas. Por eso tenemos que tener, y es muy importante, comprensión y empatía hacia nuestros progenitores. Porque finalmente, si de niño o de niña fui humillada, es porque precisamente mi papá o mi mamá fue humillado también y como una cadenita. ¿Sí? Ahora, en alguna ocasión, cuando he dado este curso de las huellas, porque lo he dado varias veces, me preguntaron, oye, pero pues yo con mi mamá, mi papá, muy bien, como que no hubo todas estas heridas, sin embargo tengo, por ejemplo, la huella de humillación. Y lo que sucede es que no fueron a lo mejor tus padres, a lo mejor fueron tus hermanos los mayores o tus cuidadores. Y muchas veces me dicen, no, pues ¿qué crees? No fueron ni mis cuidadores, no fueron pues, ni mi nana, ni mis hermanos. Entonces revisamos y nos damos cuenta que en la historia transgeneracional a lo mejor tu mamá fue muy humillada. ¿Sí? Y entonces también esta huella se puede pasar de una generación y tenemos que hacer un trabajo transgeneracional. Bueno, vamos a ver la huella de traición. Cuando de pequeño tus padres, tus cuidadores hicieron promesas que no cumplieron, pues te sientes traicionado, ¿no? Y les decía yo, y a veces es una pequeña como, ay, papá te prometió que te iba a llevar al cine, y entonces resulta que no te llevó al cine, y entonces te sientes traicionada o traicionado. Papá te prometió tal cosa, mamá te prometió, y entonces desde ahí tú vives la traición y algo que a lo mejor ni siquiera fue tan grande, lo vuelves muy, muy fuerte. Ahora, claro, si esto sucede una vez y tras otra, bueno, pues se te hace una huella muy grande y la manera como tú te quieres proteger, o que esto más bien es desde el inconsciente, porque es un mecanismo de defensa, y entonces empiezas a generar la huella del controlador, ¿sí? Y entonces si tú te observas como una persona que necesitas tener todo bajo control y que necesitas tener a los demás bajo control, es porque tu miedo muy grande es a conectar con tus sentimientos, se te genera una gran desconfianza, te cuesta muchísimo trabajo confiar en los otros, confiar en tu pareja, y entonces por supuesto que estas huellas van a impactar tus relaciones con los demás, sobre todo cuando vives en pareja. Y bueno, ya ni se digas ante tus hijos, ¿no? Vas a ir como repitiendo estas huellas y como son desde el inconsciente,
pues simplemente no te das cuenta. Por eso la invitación es que tú vayas reflexionando y que digas, ay, ¿en qué huella me identifico? Para que tomes conciencia, ese es el primer paso. Bueno, por último tenemos la huella de la injusticia. En la huella de la injusticia es, como dice la palabra, te has sentido injustamente tratado. Y entonces, como en la infancia experimentaste esta sensación de injusticia, te vas a vivir por la vida sintiendo injusticia tras injusticia. Ahora, ¿qué pasa cuando en mi vida se repite algo? O sea, me traicionan, tengo injusticias, me abandonan. ¿Cómo puedo parar esto? ¿No? Dices, bueno, ya no quiero experimentar. Es que aprendas. Si lo vives y lo vives y lo vives, es porque no lo has entendido. Entonces, primero, es importante que tú tengas esta información, que tú sepas qué fueron aquellas experiencias en relación a los adultos, sobre todo tus progenitores, puede ser un abuelo, una abuela, los hermanos, que te llevó a experimentar lo que estás experimentando. Lo reconoces, le pones nombre, por eso le estamos poniendo nombre, reconoces cuál ha sido esas máscaras que, bueno, a lo mejor en ese momento que eras niño o que eras niña, pues te sirvieron de alguna manera. Pero ahora que ya eres joven, adulto, ya dices, bueno, ya no necesito controlar, desconfiar, ya no necesito huir, como el huidizo, ¿no? Depender de alguien, ya no es necesario. Mejor enfrento y reconozco lo que me sucede, aprendo, miro mis miedos, porque cada huella va generando un miedo, ¿sí? El miedo en sí es parte de nuestra naturaleza humana, pero no podemos vivir en el miedo. El miedo es como un foquito rojo que nos dice, oye, aquí está pasando algo. Entonces, si tienes miedo a la soledad, observa qué te pasa con tu tema de abandono. Si tienes miedo a que te humillen, por ejemplo, a que te rechacen, el de la humillación, el miedo más importante es la libertad, ¿sí? Si tiene como miedo a perder su libertad y entonces el tema es, pues no me controles. Si usas mucho esa palabra, a mí no me controlas. Ok, foquito rojo. Observa mucho tu vocabulario. Si tú te das cuenta que tú dices, por ejemplo, yo no confío, a mí no me controlas, o sea, todo es confío, no me es suficiente. O sea, ve observando qué es lo que dices, cómo lo dices, qué emoción le pones. Y entonces identificas tus miedos, ¿sí? Entonces ya vimos que el miedo de la humillación es el miedo a ser libre, a la libertad. El miedo de la traición es a conectar con sus sentimientos, ¿sí? Porque prefieres, cuando vives la huella de traición, prefieres negar. Y entonces, al negar, como todo está bien, no pasa nada, pero de todo desconfío, es porque no quiero sentir. Y no quiero sentir porque no quiero sufrir. Y como siempre les he dicho a mis alumnos y a mis consultantes, siempre les digo, a ver, lo peor que te puede pasar es cerrar el corazón, porque si cierras el corazón, dejas de sentir. Y entonces dejas de sentir tanto lo bueno como lo malo, entonces déjate sentir. Ahora, la huella de injusticia, el mayor miedo es a la vulnerabilidad. Y entonces, ¿cuál máscara crees que desarrollas? Pues la rigidez. Y es como el ser perfecto. Soy perfecto, todo está bien, no pasa nada, todo está de maravilla. ¿Por qué? Porque te quieres sentir fuerte, tienes muchísimo miedo a tocar tu vulnerabilidad. Y es muy importante para sanar que sepas que así como eres fuerte, también eres débil. Y que a veces toca ser vulnerable y no pasa nada. Por ejemplo, cuando te enfermas, pues sí toca pedir ayuda y no pasa nada. Entonces, muy importante poder, estas polaridades, poder equilibrarlas y decir, sí, soy fuerte y soy débil. Ahora, lo más importante que yo quiero mencionarte en relación a las huellas es que sí las reconozcas para que puedas trabajar en ellas.
que no tengas como miedo a decir, ¿no? Es que yo, pues sí tengo mucho miedo a la soledad, por ejemplo. Identifica lo que te pasa y al reconocerlo, entonces vas haciendo estos pasos. ¿Pasos cómo? Pues de estar contigo, de no ponerte máscaras porque finalmente no te funcionan, te pierden de ti mismo y entonces te conectas. Y algo muy importante, no culpes, no juzgues. No juzgues a tus progenitores, no juzgues a tus hermanos, no juzguen a aquellas personas que de alguna manera sí intervinieron en forma inconsciente, porque ningún padre y madre quiere verdaderamente lastimar a sus hijos, por lo menos si está sano mentalmente. ¿Qué pasa? Muchas veces un papá o una mamá dice, ¡ay, qué gorda estás! Y te dice gorda porque quiere que tengas un peso saludable, porque quiere que no te rechacen, y entonces no tiene otra forma porque a lo mejor así aprendió. Entonces sí, darnos cuenta y reconocer que las formas que utilizaron nuestros padres con nosotros fue lo que ellos creían que eso nos iba a educar. Y entonces si le digo gorda o ya no comas a mi hijo y lo insulto creyendo que así va a dejar de comer, o le digo tonto para que se ponga a estudiar. Entonces creo que si nosotros comprendemos las huellas emocionales de nuestros padres y empatizamos con ellos, vamos a estar en paz y liberarnos, que eso sería lo más importante. Así es que te invito a que te reconozcas y empieces a trabajar contigo. Para eso, pues sígueme en mis redes, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Me encuentran como CDEPSIH y suscríbete a mi canal para que sigamos pues compartiendo contigo y tú puedas también compartir, ¿verdad?, con los demás para que lleves una vida saludable. Muchas gracias.